Imagina que mañana el 20% del petróleo del mundo deja de moverse. No por un huracán, no por un accidente técnico, no por un fallo del mercado, sino porque dos potencias nucleares no se pusieron de acuerdo en una sala de negociaciones en Pakistán. Eso no es un escenario hipotético. Es exactamente lo que puede ocurrir hoy, porque el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán expira hoy. Las negociaciones están rotas. Y nadie sabe qué ocurrirá en las próximas horas. Este es el tablero, esta es la cuenta regresiva. Para entender dónde estamos, hay que entender cómo llegamos aquí. Todo empezó el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea contra Irán. Murió el líder supremo iraní junto a centenares de funcionarios militares. Las instalaciones nucleares fueron alcanzadas. El régimen quedó decapitado, pero Irán no se rindió. Irán respondió como solo Irán puede responder, cerrando el estrecho de Hormuz. Ese canal de 33 kilómetros en su punto más estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y el resto del mundo. En 48 horas, los precios del petróleo se dispararon. En 2 semanas, la inflación global empezó a subir en cascada. El mundo entendió algo que los manuales de geopolítica llevan décadas advirtiendo. La geografía es poder. El estrecho de Hormuz no es solo agua. Es la arteria principal de la economía mundial. Por ahí pasan cada día aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo, el 20% del suministro global. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, todos dependen de ese paso para exportar su energía al mundo. Sin Hormuz, sus oleoductos alternativos no tienen capacidad suficiente. Japón importa el 83% de su petróleo a través de ese estrecho. Corea del Sur, el 72%. Europa, porcentajes crecientes conforme sus reservas propias disminuyen. Y el lado iraní del estrecho tiene menos de 50 kilómetros de ancho en su punto más crítico. Suficiente para lanzar minas, suficiente para hundir barcos, suficiente para paralizar la economía de medio mundo con recursos que cuestan menos que un coche de segunda mano. El 8 de abril, algo extraordinario ocurrió. Estados Unidos e Irán se sentaron a negociar por primera vez desde el inicio de la guerra. En Islamabad, mediados por Pakistán, la delegación americana llegó con 300 personas lideradas por el vicepresidente Vance, el enviado especial Witkoff y Jared Kushner. Irán envió 70 negociadores encabezados por el presidente del Parlamento y el ministro de Exteriores. Las conversaciones duraron 21 horas repartidas en 3 rondas. La primera indirecta, la segunda y tercera cara a cara. Y terminaron sin acuerdo, sin memorándum, sin comunicado conjunto. El problema central era el programa nuclear iraní. Estados Unidos exigía el desmantelamiento total y la entrega de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido. Irán ofrecía una pausa de 5 años. La distancia entre esas dos posiciones no se mide en kilómetros. Se mide en décadas de desconfianza mutua. Cuando las negociaciones fracasaron, la respuesta americana no se hizo esperar. El 13 de abril se impuso un bloqueo naval total a los puertos iraníes. La Armada de Estados Unidos comenzó a interceptar cualquier embarcación que intentara entrar o salir de territorio iraní. En una semana, 9 barcos fueron detenidos, algunos sin resistencia, otros con tensión. Y este mismo domingo, un carguero de bandera iraní fue abordado por la fuerza en el Golfo de Omán, la primera captura naval desde que comenzó el bloqueo. Irán lo calificó de acto de piratería en aguas internacionales. Un alto funcionario iraní describió las exigencias americanas como infantiles e inconsistentes. Y Teherán anunció que abandonaba la segunda ronda de negociaciones prevista para este lunes en Islamabad. El cerco se aprieta. La tregua se fractura y el reloj no se detiene. Mientras los diplomáticos fallan, los mercados calculan con precisión quirúrgica. El petróleo Brent llegó a niveles no vistos en años antes de caer un 13% cuando se anunció la reapertura provisional del estrecho. La inflación en Estados Unidos subió al 3.3% en marzo, frente al 2.4% de febrero. En España y México, el precio de la gasolina arrastra hacia arriba el coste de los alimentos, el transporte, la energía doméstica, todo.
Los países más vulnerables son los que no producen energía propia y no tienen reservas estratégicas suficientes. Pero hay quienes ganan. Rusia está compensando la escasez energética de China con gas y petróleo a precios privilegiados. Lavrov visitó Pekín para sellar esos acuerdos energéticos de largo plazo. La guerra en Hormuz no está solo destruyendo rutas comerciales, está construyendo nuevas alianzas que durarán décadas. Hormuz no es el único frente que preocupa a los analistas. Irán ha advertido que sus aliados en Yemen podrían extender el conflicto al estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo. Si ese segundo paso estratégico también se cierra, el comercio entre Europa y Asia queda cortado simultáneamente por 2 puntos. Las consecuencias serían de una magnitud sin precedentes en tiempos modernos. Europa lo sabe. Por eso Francia y el Reino Unido se reunieron el 17 de abril sin Estados Unidos para planear una misión multinacional de escolta y protección marítima en el estrecho cuando el conflicto concluya. Europa intentando actuar sola en política exterior y defensa. Algo que hace apenas 5 años era prácticamente impensable. La guerra está acelerando procesos que en condiciones normales habrían tardado una década. Hay 3 posiciones que ninguna de las partes puede abandonar sin consecuencias políticas internas catastróficas. Para Estados Unidos, el programa nuclear iraní debe desaparecer. No pausarse, no limitarse, desaparecer. Para Irán, la soberanía sobre el estrecho de Hormuz como herramienta de presión es innegociable. Es lo único que le queda. Para Israel, Hezbolá en el Líbano debe ser neutralizado, independientemente de cualquier acuerdo con Irán. Esas 3 líneas rojas no se solapan. No permiten un acuerdo rápido. Vance lo resumió con claridad. La pelota está en el tejado iraní. El ministro iraní respondió que las partes estaban a centímetros del acuerdo cuando Estados Unidos cambió las condiciones en el último momento. 2 narrativas completamente incompatibles. Ese es el abismo que separa la paz de la guerra. A partir de hoy se abren 3 caminos posibles. El primero, el más probable según los analistas. El fuego se extiende de forma tácita, sin anuncio formal, mientras ambas partes reposicionan sus fichas diplomáticas. El bloqueo naval continúa. Las minas permanecen en el fondo del estrecho. El petróleo sigue caro. El mundo vive en una tensión permanente pero sin guerra abierta. Una paz que no es paz. El segundo escenario, el más optimista. Una segunda ronda de negociaciones produce un acuerdo parcial sobre el programa nuclear. Irán congela el enriquecimiento de uranio a cambio de alivio parcial de sanciones. El estrecho se abre completamente. Los precios bajan. Es posible, pero exige que ambas partes retrocedan de posiciones que han defendido públicamente ante sus propias poblaciones. El tercer escenario, el más peligroso, el fuego, colapsa antes de que se alcance ningún acuerdo. Estados Unidos reanuda los bombardeos sobre infraestructura crítica. Irán activa a sus aliados en Yemen, Irak y el Líbano de forma simultánea. El conflicto regional se expande más allá de lo que ningún actor calculó. El petróleo escala a niveles históricos. Y el mundo entra en una recesión que ningún gobierno estaba preparado para gestionar. El estrecho de Hormuz tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Pero sobre ese canal angosto se sostiene el precio de tu gasolina, el coste de tus alimentos, la estabilidad de la economía de tu país. Los grandes imperios de la historia siempre entendieron que quien controla las rutas controla el mundo. Roma controló el Mediterráneo y controló el comercio de la antigüedad. Gran Bretaña controló los océanos y construyó el mayor imperio de la historia moderna. Hoy Irán controla ese estrecho, con minas, con fragatas, con el simple hecho geográfico de que sus costas bordean el paso más importante del planeta. La pregunta que nadie en Washington, Teherán o Bruselas puede responder hoy no es si el mundo puede permitirse que Hormuz siga cerrado. La pregunta es si alguien tiene poder suficiente para abrirlo sin desencadenar algo peor. Porque en geopolítica, el poder nunca desaparece, solo cambia de manos.